Hay rostros que se convierten en sinónimo de una época. Caras que, con solo verlas, nos transportan a las tardes de la infancia. En los años 70 y principios de los 80, en Argentina, uno de esos rostros reinaba por sobre todos los demás. Era el de Gachi Ferrari. La conductora más dulce de la televisión. La veíamos a la mañana, a la tarde y a la noche nos daba las buenas noches junto a un pingüino sabio. Era sin dudas, la reina de la infancia. Y entonces, en la cima de su carrera, desapareció. No fue un retiro paulatino. Fue un adiós. Un año sabático que se convirtió en 40 años de silencio mediático. ¿Qué pasó con Gachi Ferrari? Su historia es uno de los ecos más fascinantes y conmovedores de nuestro pasado. La historia de una mujer que tuvo dos vidas. Su historia pública comienza como la de un cuento de hadas de la época. Una adolescente que empieza a trabajar como promotora y llama la atención de un fotógrafo. Su frescura y su sonrisa la convierten rápidamente en la chica para ti. De las tapas de la revista, el salto a la televisión fue inevitable. Pero fue la mente de un genio, Manuel García Ferré, la que vio en ella algo más. La eligió para ser la cara humana de su nuevo proyecto, El Libro Gordo de Petete. Y fue un flechazo instantáneo con el público. Cada noche, en un microprograma de apenas unos minutos, Gachi se convertía en la maestra que todos queríamos tener, despidiéndose con una frase que se grabó a fuego en la memoria de un país. El libro gordo te enseña. El libro gordo entretiene. Y yo te digo contenta. Hasta la clase que viene. El éxito fue arrollador. Gachi ya no era solo una modelo, era una figura familiar. Y esa popularidad la llevó a actuar en novelas y películas. Pero su destino estaba sellado, su conexión con el público infantil era única. Y a principios de los 80, le llegaría la invitación para unirse al club más legendario de todos. Gachi estaba a punto de entrar en la historia grande de la televisión. Y si a vos te está gustando este viaje a nuestro pasado, este es un buen momento para dejarnos un me gusta y suscribirte a Ecos del Pasado Argentino, para no perderte ningún recuerdo. En 1983, Gachi Ferrari se convirtió en la conductora del renovado Club de Anteojito. Pero para que ella pudiera tomar ese lugar, ese club primero necesitaba una historia que había comenzado casi 20 años antes. El eco original nace en 1964. En el viejo Canal 9, el universo de la revista Anteojito cobraba vida por primera vez. Era un formato pionero, conducido por una rotación de estrellas legendarias. Mori Jouvet, Guillermo Brizuela Méndez, Osvaldo Pacheco, Juan Carlos Altavista. En los años 70, el club hizo una pausa en la tele, pero conquistó el cine con 1000 intentos y un invento, el primer largometraje animado a color de Argentina, mientras Hijitu se convertía en el rey absoluto de la pantalla chica. Y así, llegamos a 1983. Con toda esa historia detrás, el club volvió, y encontró en Gachi y en el genio de Berugo Carámbula a su pareja perfecta. Su química era total, tanto en la tele como en la radio con Arriba Chicos. Berugo era el caos creativo, y Gachi era el corazón, la sonrisa que todo lo ordenaba. Era la cara de un programa que, con su maquinola y personajes como Calculín, marcó a fuego a una nueva generación. Gachi Ferrari estaba en la cima del mundo. Y entonces, en 1985, en la cima de su fama, con 3 programas al aire al mismo tiempo, conoció al empresario italiano Lando Simonetti. Y la historia de la televisión argentina cambió para siempre. El flechazo fue tan grande que Gachi, agotada por el ritmo de trabajo, tomó una decisión: pedirse un año sabático para acompañarlo. Un solo año. Pero ese año se convirtió en una nueva pasión. Junto a Lando,
fundó La Martina. Una marca de ropa que, desde Argentina, se convertiría en un sinónimo mundial del polo y el lujo. La conductora de televisión se reinventó en una empresaria global. El año sabático nunca terminó. Gacci Ferrari había elegido el amor y una nueva aventura, lejos, muy lejos de las cámaras. Durante décadas, Gacci abrazó su nueva vida y el anonimato que venía con ella. Como confesó hace poco, al principio fue un vacío extraño. Pero el tiempo, siempre sabio, le tenía guardada una sorpresa. El eco de su pasado seguía ahí, dormido. Cuenta Gacci que, hace poco, una cajera de un supermercado vio su nombre en la tarjeta. La miró a los ojos, y con la emoción de quien recupera un tesoro perdido, le dijo: Gacci, fuiste la ídola de mi infancia. Y en esa simple frase, en ese pequeño supermercado, se resume la magia de su historia. Hagamos un repaso. Graciela Ferrari, Gacci, para todo el país, nació en Buenos Aires un 19 de diciembre de 1954. Su carrera fue un torbellino, de modelo publicitaria y Chica para ti, actriz de cine y de novelas como Pobre Diabla. Pero fue el mundo infantil el que la consagró como su reina, conduciendo el Club de Anteojito, telejuegos, y despertando a los chicos en la radio. En 1981 se convirtió en madre con la llegada de su hijo Ignacio. Y en 1985, el amor llegó con el empresario Lando Simonetti. Juntos, no solo formaron una familia, sino que fundaron La Martina, el negocio que hoy es una firma de moda con presencia en todo el mundo. Gacci, fuiste la ídola de mi infancia. Y en esa simple frase, en ese pequeño supermercado, se resume la magia de su historia. La prueba de que, aunque elijas otra vida, aunque fundes un imperio de moda y recorras el mundo, para toda una generación, siempre serás la reina de la infancia. El eco imborrable de las tardes más felices. La historia de Gacci es única, pero su compañero de aventuras, el genial Berugo Carámbula, también merece su propio capítulo. Y te lo vamos a contar muy pronto. Si te gustó este viaje a la memoria, déjame un me gusta. Contanos en los comentarios qué recordás de Gacci y por supuesto, suscríbete para no perderte el próximo eco de nuestro pasado, dedicado al gran Berugo. Nos vemos.